Muy buenas tardes. En el marco del tercer encuentro odontológico online Odontología UNER, hoy estaré compartiendo con ustedes el manejo del paciente hipertenso y diabético en la consulta odontológica. El odontólogo juega un papel fundamental o un rol muy importante en el diagnóstico de la hipertensión y la diabetes mellitus, igual que las consecuencias que esto puede traer y su tratamiento. En esta presentación el objetivo es hacer una revisión actualizada en cuanto al manejo en la consulta odontológica de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. En cuanto a la hipertensión arterial, es la elevación anormal sostenida de la presión arterial sistémica y también se puede definir como el fracaso de los medicamentos antihipertensivos ante aquel paciente que ya se encuentra con un diagnóstico y tomando el tratamiento antihipertensivo. Esta hipertensión arterial sabemos que se asocia con un significativo aumento mundialmente y nacional de la morbimortalidad y constituye un factor de riesgo importante en primer lugar para la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad coronaria, bien sean sus distintas presentaciones, como anginas inestables o como infartos del miocardio, igual que los eventos cerebrovasculares de tipo isquémico o hemorrágicos. La presión arterial se define como los niveles inferiores a 130-85 milímetros de mercurio en una consulta médica. Se considera hipertenso a todo aquel individuo mayor de 18 años que en una consulta médica presente cifras tensionales elevadas mayores a 140-90 milímetros de mercurio. En este cuadro podemos ver la clasificación de la hipertensión arterial según la medición de la presión en el consultorio, el cual va a ser diferente a la colocación del mapa. El mapa es un dispositivo el cual trae beneficios porque va a tomar la presión arterial durante 24 horas, pero es menos accesible para los pacientes. La toma de la tensión arterial en el consultorio y fuera del consultorio, que es el control ambulatorio de presión arterial, es de más fácil acceso para los pacientes y menos costoso. En esta clasificación tenemos que la presión arterial normal es de menos de 130 milímetros de mercurio, menor de 85. En el siguiente cuadro podemos ver como óptima una presión arterial de 120 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio para la diastólica, clasificándola así como normal, normal alta, grado 1, grado 2, grado 3 y sistólica aislada según el último consenso de hipertensión arterial. En cuanto a esto, ¿cuáles son los tipos de hipertensión arterial? En primer lugar está la hipertensión arterial esencial, que el 90% de los pacientes van a presentar esta, con una hipertensión en cual la causa es desconocida. Y la hipertensión arterial secundaria, en la cual los individuos tienen una condición que puede explicar la presencia de la hipertensión arterial, como por ejemplo un feocromocitoma o el uso de esteroides como la metilprednisolona o la dexametasona. Actualmente se puede ver que muchos pacientes que han presentado el virus del COVID han presentado estas cifras tensionales elevadas o hipertensión arterial por el distinto uso de corticosteroides. ¿Cuáles son los factores de riesgo que llevan a un paciente a padecer de hipertensión arterial? En primer lugar tenemos el sexo, en donde mayormente se presenta en varones, la edad, los hábitos tabáquicos debido al daño endotelial que produce este tabaquismo, bien sea que el paciente haya consumido el tabaco anteriormente o actualmente. La obesidad, el sedentarismo, que está ligado a la obesidad, la diabetes mellitus y los factores psicológicos y socioeconómicos, igual que la rigidez arterial. ¿Cuáles son las complicaciones de esta? Pues en primer lugar, como ya les expliqué anteriormente, tenemos las complicaciones cerebrales. Mundialmente y nacionalmente el primer lugar lo ocupan estas enfermedades, teniendo
a los eventos cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos en sus distintas presentaciones. Tenemos las complicaciones cardíacas presentándose la angina y los síndromes coronarios agudos en general, anginas y los infartos. Y las complicaciones renales, en donde se encuentran las enfermedades renales en sus distintos tipos o estadios de esta enfermedad. Y también una muy importante, que son las complicaciones oftalmológicas, en donde podemos ver a los pacientes con las retinopatías hipertensivas. ¿Cuáles son así algunos tipos de síntomas que pueden presentar? Pues muchos pacientes son asintomáticos, no muestran ningún síntoma de esta enfermedad, pero otras muy leves, como la cefalea, las hemorragias o los enrojecimientos nasales, que pueden llevar al paciente a presentar epistaxis, los vértigos, el tinnitus, que es muy frecuente, y la debilidad o cansancio. Y otros síntomas, como lo son el cansancio o la fatiga, las náuseas y los vómitos, la disnea y visión borrosa o somnolencia. En este cuadro tenemos un grupo de tratamiento. En primer lugar, tenemos los más comunes y usados, como lo son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que muchos pacientes en la consulta odontológica refieren al odontólogo que han presentado tos seca. Estos inhibidores de la angiotensina son el enalapril, el captopril, el lisinopril, el quinapril y el ramipril, y otros medicamentos, lo cual produce una hiperplasia de las encías, como lo son los calcioantagonistas, muy usados mundialmente, como la amlodipina, la nifedipina, el nimodipino y el diltiazem. También producen constipación. Y los antagonistas de la angiotensina 2, como por ejemplo el ibersartán, el olmesartán y el candesartán, que son los productores de menos efectos secundarios. Y están los diuréticos tiacídicos, que también pueden conllevar al paciente a trastornos metabólicos como la diabetes mellitus, y también influyen sobre la hipertensión arterial. En cuanto al manejo odontológico, en la primera cita se debería de tomar al menos 2 o 3 tomas cuando el paciente ya esté en el lugar de la consulta y se haya mantenido durante 5 a 10 minutos en reposo. No debe ser tomado inmediatamente cuando llega al consultorio, porque vamos a tener una toma que no es certera. El odontólogo debe indicar a su paciente que debe colocar el brazo a nivel del hombro sobre una superficie plana y allí colocar el manguito 2 centímetros por encima de la fosa cubital, en donde va a palpar el pulso de la arteria humeral, para allí poder insuflar este manguito y tener una medición certera de la tensión arterial. Si el paciente presenta unas cifras tensionales elevadas mayor a 140 milímetros de mercurio, pues debe repetir las tomas 2 o 3 veces con un intervalo de 3 a 5 minutos. Esta presión arterial es tomada por 3 razones. Primero, como sirve de base para la toma de decisiones, un manejo adecuado de este paciente. Es una necesidad médico-legal debido a las implicaciones que esto pueda tener en una consulta médica u odontológica, y sirve para identificar el paciente hipertenso, pues muchos de estos acuden a una consulta sin tener ningún antecedente importante, y cuando se realiza el examen, pues hay cifras tensionales elevadas que conllevan al diagnóstico de la hipertensión arterial. El odontólogo debe proponerse como objetivo la reducción del estrés y la ansiedad, explicándole al paciente lo que se le va a realizar en el momento de la consulta, establecer una relación médico-paciente estable y honesta, discutir con él sus miedos, evitar situaciones estresantes, usar medicamentos necesarios en caso de que los tenga indicados, como por ejemplo las benzodiazepinas, y evitar los cambios posturales para evitar la hipotensión y la estimulación de los reflejos vagales.
En esta consulta es de vital importancia el uso de los vasoconstrictores, pues la mayoría de los pacientes cuando van a un procedimiento médico o odontológico, pues se usan estos medicamentos, como por ejemplo la epinefrina, la norepinefrina y otros tipos de ellos. Pues estos medicamentos, debido a su uso continuo y pueden producir hipertensión arterial y elevación de la frecuencia cardíaca. Estos vasoconstrictores deben usarse con mucha cautela o precaución porque debido a su receptividad en los receptores, valga la redundancia, beta, pues pueden producir hipertensión arterial severa, arritmias refractarias, hipertensión arterial en ese momento, infarto cardíaco reciente, hay que tener cuidado con ello, que en menos de 6 meses, pues hay que hacer una revisión en la consulta de el paciente y monitoreo del paciente. Anginas inestables, bypass coronario que tengan menos de 3 meses y falla cardíaca, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección disminuida. Existen otros tipos de antihipertensivos que pueden tener interacción con este tipo de medicamentos. ¿Cómo se maneja una urgencia? Pues la crisis hipertensiva en la cual puede presentar un paciente en la consulta odontológica debe ser manejada para poder referir luego al paciente a un especialista como cardiólogo o médico internista. Tenemos varios grupos de estos medicamentos para que la crisis hipertensiva pueda ser resuelta. Muchos de ellos presentan en ese momento algunas situaciones médicas críticas como lo son las epistaxis, la cual hay que ver si es leve, moderada o severa, vértigos, tinnitus o cefalea intensa. El captopril es el medicamento de elección de primera línea, el cual se va a usar de 25 miligramos a 75 miligramos en intervalos de 30 minutos para poder disminuir las cifras tensionales elevadas y luego poder referir al paciente a otra consulta especializada. Si este medicamento en sus 75 miligramos no disminuye la presión arterial, pues tenemos otro grupo de medicamentos como lo son el nifedipino, que puede ser de buen uso vía sublingual, colocando una dosis de 10 a 20 miligramos y teniendo una duración para poder hacer un seguimiento de 15 minutos. Si estos dos medicamentos han fracasado, pues se puede colocar también la clonidina en una dosis de 0,150 miligramos, la cual se puede repetir a las 6 horas. O sea que este medicamento va a ser de uso vital en un primer momento y después el paciente puede realizar la toma a las 6 horas bajo supervisión médica. También si se encuentra en una unidad odontológica y se puede colocar una vía venosa al paciente, se puede usar la clonidina en ampollas, en presentación de ampollas, diluida en 9 cc de solución 0,9 y pasar una dosis de 2 cc, dosis respuesta, manejando la tensión arterial media del paciente y no hacer una disminución brusca de la misma. En resumen, hay que realizar una completa anamnesis del paciente y una vez que se inicia el tratamiento se debe hacer un monitoreo de la presión arterial siempre y cuando se estén utilizando mayormente las inyecciones de anestésicos locales, especialmente cuando se utiliza epinefrina y el paciente está haciendo uso de beta bloqueantes o medicamentos como los calcioantagonistas. En los pacientes estadio 3 con síntomas hipertensivos no debe realizarse una atención odontológica de urgencia, sino realizarla de forma electiva bajo previa supervisión o previa valoración cardiovascular del médico internista o cardiólogo. Aquí tenemos una imagen de una hiperplasia producida por medicamentos antihipertensivos como los calcioantagonistas.
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas en sus células beta no produce insulina o no hay una producción suficiente de esta insulina para que el organismo a través de sus células y los captadores de esta insulina produzcan. La diabetes mellitus es un síndrome también, puede ser definido como la alteración en los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, o por la falta de secreción de esta misma. Entonces tenemos por esto la clasificación de la diabetes como tipo 1, en donde no hay producción o poca producción por parte de las células beta del páncreas. La diabetes tipo 2, cuando hay una alteración en los receptores de la célula. La diabetes gestacional, que aparece cuando la paciente está embarazada y se detecta en ella cifras de glicemia mayor de 126 miligramos sobre decilitros, y debido a otras causas como lo son los diuréticos tiacídicos, el uso de medicamentos como los esteroides, principalmente la metilprednisolona y la dexametasona. En la diabetes juega un papel fundamental los factores, que son los factores hereditarios y ambientales, el estilo de vida en general. El azúcar no provoca por sí mismo la diabetes, pero el azúcar, debido a varios procedimientos hepáticos, se producen ácidos grasos dañinos para nuestro organismo y conlleva al paciente a un síndrome metabólico. El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer esta patología. Los factores genéticos, la forma corporal, los antecedentes étnicos, el embarazo y las infecciones víricas. Tenemos en este cuadro el diagnóstico por los criterios del ADA, en el cual resumen que se debe realizar una glicemia en ayunas y se debe encontrar por encima de 126 miligramos sobre decilitros. Esta toma se debe realizar en dos ocasiones de forma separada, un día y el día siguiente. También después se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa, 2 horas posterior de haber realizado la glicemia en ayunas con 75 gramos de glucosa, obteniendo una glicemia mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Realizando también una glicemia al azar que presente 200 miligramos sobre decilitros o mayor, se puede realizar el diagnóstico de diabetes mellitus. Aquellos pacientes que presenten intolerancia a los hidratos de carbono, encontrando una glicemia mayor de 140 miligramos decilitros, aunado a los síntomas P, como lo son la polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, se realiza el diagnóstico de la misma. Y un paraclínico fundamental, que es la hemoglobina glicosilada A1C, también da el diagnóstico de diabetes mellitus cuando se encuentra mayor a 6.5%. Esta prueba también se realiza para detectar cómo ha sido el control en cuanto al tratamiento de los pacientes, debido a que por su unión en los eritrocitos y la vida media del eritrocito es de 120 días, pues se puede mirar al pasado en cuanto al tratamiento de estos pacientes con el diagnóstico. Se debe realizar una anamnesis para ver la historia familiar del paciente diabético, si posee una historia en primer grado, como lo son madre y padre con el antecedente de diabetes mellitus. También la enfermedad aterosclerótica, la intolerancia a los hidratos de carbono o glicemia en ayuna elevada, hipertensión arterial mayor de 140-90 milímetros de mercurio, obesidad abdominal. Es importante medir la circunferencia abdominal en los hombres si se encuentra con 108 centímetros y en las mujeres con 80 centímetros, pues nos lleva a pensar que está en presencia de un síndrome metabólico o diabetes mellitus, asociado también al síndrome de ovario poliquístico, sobrepeso u obesidad, acantosis nigras, como lo podemos ver en la imagen superior, y el sedentarismo y el tabaquismo. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Los síntomas son
conocidos como los síntomas P: la pérdida de peso, la polidipsia, poliuria, polifagia y otros como lo son la astenia, los mareos, la visión borrosa. Los cuadros en que se descompensa esta patología principalmente son la hiperglicemia y la hipoglicemia. Otros estados de descompensación que ya son de manejo hospitalario, como lo son la cetoacidosis y el estado hiperosmolar no cetósico. En cuanto al diagnóstico, ya explicado anteriormente, se puede realizar también de varias maneras. Primero, de forma hemática, en donde se puede obtener las cifras de glicemia mayor de 126 en tomas diferentes, y la prueba de hemática, como lo es la hemoglobina glicosilada A1C, también es una muestra rápida y de fácil acceso. A través de una prueba urinaria, en donde se puede ver si hay o no glucosuria, con una punción digital con un instrumento para medir a través de una cinta llamado glucómetro, y la hemoglobina glicosilada A1C, que es de vital importancia en estos pacientes. En este cuadro podemos ver algunas alteraciones odontológicas, como lo son los accesos gingivales, la proliferación granular subgingival, los ensanchamientos del ligamento periodontal, la pérdida del hueso alveolar y la pérdida precoz de los dientes. También tenemos en estos pacientes cicatrizaciones retardadas por extracciones quirúrgicas, halitosis. Estos pacientes pueden presentar un aliento a acetona o a manzana fresca. También podemos observar las candidiasis orales, la xerostomía, líquen plano bucal, las alteraciones del gusto y las odontalgias atípicas. ¿Cómo es el manejo del paciente diabético por parte del odontólogo? Pues es preferible tratar a estos pacientes en horas de la mañana. No se debe realizar tratamiento odontológico hasta que este paciente se encuentre con una condición estable. En caso de presentar hiperglicemias, pues debe llevar una valoración previa por parte del médico internista para disminuir esas cifras de glicemia y realizar una profilaxis antibiótica para evitar las infecciones y el retardo de la cicatrización en los mismos. Algunas interacciones medicamentosas pueden producir alteraciones cuando son usados al mismo tiempo, y hay que considerar las causas y efectos de los hiperglucemiantes o hipoglucemiantes, en este caso como los diuréticos tiacídicos, los corticosteroides, los anticonceptivos orales, el tratamiento para el hipertiroidismo y los medicamentos como la epinefrina y los antagonistas del calcio. Un paciente que esté bien controlado y que sus glicemias estén bien controladas en los valores normales, con un tratamiento que lo ha llevado a tener una glicemia estable, pues puede ir a la consulta odontológica como un paciente que no es diabético. Preferiblemente también en horas de la mañana para evitar las hipoglicemias, y la duración de las consultas no deben ser largas, sino una consulta corta. En cuanto al tratamiento, de forma rápida, si el paciente se encuentra en la consulta en una unidad odontológica y presenta una hiperglicemia, pues este puede ser referido a un lugar de atención donde se puede administrar el tratamiento adecuado, que en este caso es la insulina, en una dosis de 0,5 a 1 unidad por kilogramo de peso, para corregir las cifras de hiperglicemia que pueda presentar este paciente. Y en cuanto a la hipoglicemia, que es mucho más peligrosa que la hiperglicemia, pues el médico odontólogo debe tener a la mano algunos instrumentos que son fáciles y de fácil acceso, como lo son caramelos o miel, para poder corregir la hipoglicemia, que es un estado grave en el cual el paciente puede tener convulsiones o muerte súbita, y corregir esta misma con 8 caramelos, por ejemplo, o 2 cucharadas de miel para corregir esta hipoglicemia.
Si es de más fácil acceso colocar una vía venosa periférica, se administra glucosa al 5% para corregir esta misma y luego ser referido a una unidad médica. Muchísimas gracias por su atención en este encuentro odontológico.